hay algún problema, no se ha dañado. Si se ha dañado la estructura, requiere un arreglo más profundo. Entonces, la estructura de la personalidad es lo mismo, son como los ladrillos de la persona, de las características propias, y son estables y permanentes, son lo que sostiene la personalidad. El proceso, en cambio, es dinámico, es lo que va cambiando con el tiempo. Entonces, la estructura podría ser un rasgo extroversión, la persona es más extrovertida, más abierta. El proceso, las motivaciones, que van cambiando con el tiempo. Crecimiento y desarrollo se refiere a cómo el ambiente va a moldear o va a ir cambiando la parte genética. Y aquí está la cultura, la familia y sociedad. Ejemplos de la cultura: no es lo mismo nacer en el Japón que en Italia o ser latino. Es como la cultura va a influir en tu forma de ser. Y psicopatología se refiere a cómo la personalidad puede cambiar y ya tener patrones de desadaptación, de patología, con resistencia al cambio o incluso incapacidad de cambio. Significa que algunas características de personalidad en algún punto pueden presentar como que la persona no es capaz de cambiar esa característica. De manera general, ¿cuáles son las características de una personalidad sana o saludable? Que sea adaptativa, quiere decir que te permite adaptarte a todas las circunstancias y situaciones de tu vida, que es flexible, permite el funcionamiento autónomo, que la persona tome sus propias decisiones, que sepa o que pueda establecer relaciones interpersonales satisfactorias, en las que no existe maltrato. Cuando ya hay una relación en la que una persona asume el rol de víctima o de agresor, ya pensamos en un trastorno de personalidad. Y la capacidad de conseguir metas que son propias de cada ser humano y experimentar satisfacción con las metas que obtiene. En 1993, la Organización Mundial de la Salud ya incorpora la personalidad como un factor determinante en el proceso salud-enfermedad. Esta parte es importante para que ustedes recuerden y sepan que cada vez que ven a un paciente, tienen que considerar su personalidad y cómo va a influir esta en todo ese proceso salud-enfermedad. Entonces, lo que hace la OMS es un listado de 10 habilidades para la vida y cómo estas 10 habilidades permiten un comportamiento más saludable en los individuos. De esto voy a hablar en la segunda clase. Solo como ejemplo, una habilidad es la empatía, otra habilidad es el pensamiento crítico. Entonces, esas dos habilidades permitirían que la persona tenga un comportamiento más saludable. Esta diapositiva, con esta pintura, la he puesto para que ustedes observen. Los colores tal vez no se distinguen muy bien. Cada una de las imágenes es diferente, no se replica. Unos son más largos, la forma de las piernas, está con pantalón, varón, mujer, y se refiere a la variabilidad individual de la personalidad y cómo esta variabilidad y el estudio de la personalidad nos va a permitir entender este proceso salud-enfermedad diferente en cada ser humano. La misma patología, con síntomas similares, pero la personalidad va a influir de tal forma que la percepción de los síntomas, diagnóstico, tratamiento sean diferentes en cada persona. Si el médico no considera este aspecto, estaría sacando una parte muy importante de todo el trabajo que hace, porque el trabajo del médico no consiste solo en diagnosticar y tratar. Si no considera esta parte, tal vez el paciente no se adhiera al tratamiento, tal vez el diagnóstico no le quede tan claro. Entonces, nuevamente, esta la he hecho repitiendo lo anterior, como recordatorio: pensamiento, emoción, conducta. Esta es la persona con su variabilidad individual, y estos son las diferentes áreas de salud en las que va a influir esta su forma de ser. ¿Y cuáles son? No solamente son la enfermedad. Esta variabilidad individual va a influir en la promoción de la salud, en cómo previene esta persona la enfermedad, en cómo expresa sus síntomas para el diagnóstico, en cómo responde al tratamiento, en cómo se adhiere al tratamiento en su rehabilitación, en su capacidad de afrontar la enfermedad, y evidentemente va a influir en cómo se relaciona con el médico. Si tiene un trastorno de personalidad, que ya es una patología, la relación con el médico va a ser más compleja. Entonces,
entrando al tema específico, que es el desarrollo de la personalidad, cómo se forma, no es un solo factor, influyen múltiples factores y la interacción de estos múltiples factores van a dar como resultado la personalidad del individuo. ¿Cuáles son estos factores? Genéticos, biológicos, prenatales, se refiere a todo lo que la mamá está viviendo, experimentando durante su embarazo, por ejemplo, si se enferma, cómo puede afectar eso en el desarrollo neuropsicológico y en el ambiente en el cual se va a criar el individuo. Entonces se han postulado diferentes teorías del desarrollo de la personalidad y estas teorías lo que han hecho a veces es dar más énfasis a lo biológico, a lo ambiental, a las motivaciones, a la autorrealización, etc. Entonces han postulado teorías de por qué una persona sería de cierta manera. Las más importantes son estas, son 6. Entonces, ¿qué es la teoría psicoanalítica? Tal vez lo han escuchado hablar. Freud fue la persona que ha planteado la teoría psicoanalítica y lo que él decía y explicaba es que la personalidad y el comportamiento, cómo nos comportamos, está influido por factores inconscientes. Significa que en la mente, en nuestra mente, un porcentaje de toda la información, de todo lo que, de los recuerdos, etcétera, son inconscientes y esta parte inconsciente estaría influyendo en nuestro comportamiento. Uno de los aportes de Freud fue lo que es el modelo topográfico y el aparato psíquico. El modelo topográfico de la mente lo explica como que en la mente hay 3 partes, una que es consciente, a la que tenemos acceso, otra que está al medio y la inconsciente, de la que no conocemos. El aparato psíquico está constituido por 3 elementos: el ello, donde están los impulsos, las pulsiones, es lo que es genético, es fisiológico, y aquí están por ejemplo la agresividad y la sexualidad, que están enfocadas a la supervivencia. El superior, en cambio, se forma con la crianza, los valores, son los valores que da la familia y son los controles de conciencia, es lo que nos hace decidir qué está bien y qué está mal. Y el yo pondría en contacto al individuo con el mundo exterior, esto es interno, y el yo permite poner en contacto al individuo con el mundo interior. Y en el yo están lo que se llama mecanismos de defensa, que son inconscientes. Entonces, la teoría de Freud se refiere a esto. Estos mecanismos de defensa se manifiestan en el comportamiento de la persona de manera inconsciente para solucionar conflictos. Explicado de una manera más sencilla, esto les recuerda a las caricaturas que incluso se ven en los dibujos animados, donde hay una persona que está pensativa y aquí está el diablito y el ángel. El diablito le está diciendo que haga algo que está guiado por las pulsiones, los instintos básicos, y el ángel le dice que haga lo correcto. Entonces el ello es el diablito, que se guía por el principio del placer, quiere decir que siempre desea cumplir su objetivo, por ejemplo agresividad, si algo te molesta o no te gusta, golpear, ofender, agredir a la otra persona. En cambio el ángel, que representa el superior, se guía por el principio del deber, que es lo correcto, y la conciencia moral. Cuando existe una situación en la que ambos están en contraposición, el diablito le dice golpea a la persona porque te ha ofendido y el ángel le dice no es correcto, que es el superior, surge el conflicto. Y ante el conflicto la persona experimenta ansiedad y para bajar esa ansiedad y solucionar el conflicto aparece el yo. El yo es como un mediador, es como un diplomático que estaría aquí al centro para mediar entre ambos y lograr una respuesta adaptativa y acorde a la realidad del individuo. Y lo hace a través de herramientas. Las herramientas son los mecanismos de defensa. Como les vuelvo a repetir, son inconscientes, tienen que recordar, son inconscientes. No es que los planificamos o los elegimos voluntariamente. ¿Qué es un conflicto o cuándo surge un conflicto? En 3 situaciones. Una es cuando hay 2 motivaciones simultáneas. Un ejemplo, un estudiante en una determinada hora, a partir de las 8 de la noche, tiene una reunión social, pero a las 8 de la noche también tiene una reunión donde tiene que hacer un trabajo, tiene que estudiar. Entonces son 2 motivaciones simultáneas. Una es el deseo de ir a la fiesta con su enamorada y la otra es que tiene que cumplir una actividad académica. Como las 2 son al
mismo tiempo no son compatibles. Entonces ahí surge el conflicto. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a decidir? Y ahí aparece el mecanismo de defensa, que es inconsciente, para solucionar este conflicto. La siguiente situación de conflicto es escoger entre dos motivaciones antagónicas, amor y odio. Una pareja, una de la mujer, la pareja le ha sido infiel, y esto genera un sentimiento de resentimiento, enojo, odio en el varón, pero la quiere. Entonces hay dos sentimientos, amor y odio. Estos dos sentimientos o motivaciones antagónicas también son un conflicto. Nuevamente ahí aparece el mecanismo de defensa para solucionar. Y el tercer ejemplo sería que el conflicto surge cuando se debe escoger entre dos impulsos, entre los impulsos inaceptables de la conciencia moral. Un ejemplo, el impulso inaceptable sería la agresividad hacia el padre, porque la crianza y la educación en una persona muestra que el hijo no puede reaccionar con violencia hacia el padre, no le puede decir cosas negativas, pero el padre, por ejemplo, podría haber tenido tomado alguna decisión que el hijo considere injusta y castigar, y está enojado. La conciencia moral le dice: no puedes contestarle a tu papá, tienes que obedecerle, no puedes ser agresivo con él, y ahí surge el conflicto. Estos son los conflictos intrapsíquicos. Generan ansiedad y aparece el mecanismo de defensa para disminuir la ansiedad. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos mecanismos de defensa? Enfrentarse a conflictos de la vida diaria, todo el tiempo lo estamos haciendo. Cuando tu jefe, tu docente hace algo que molesta a la persona, o en el mismo ejemplo considera que es injusto, un memorándum, una llamada de atención, pero la persona no puede contestarle a su jefe porque esto le trae repercusiones. Entonces se usa un mecanismo de defensa para enfrentarse al conflicto de la vida diaria. Evitan la angustia, son automáticos, involuntarios e inconscientes. Los mecanismos de defensa son estrategias de afrontamiento que van a protegernos frente a la ansiedad y amenazas internas y externas. Si no los utilizaríamos, de acuerdo a esta teoría, si algo te molesta, te pelearías con la persona del minibús, te pelearías con la persona de la tienda, con tus colegas, con tus compañeros de universidad, de trabajo, etcétera, por aspectos que no te gustan. Entonces aquí les he puesto una pirámide para explicar que los mecanismos de defensa, con ejemplos, vienen desde un nivel más inferior, que son defensas más inmaduras, hasta un nivel más superior, que son las defensas maduras. ¿Qué quiere decir? Estas son más primitivas, son como herramientas más rudimentarias que tendría el diplomático, como un diplomático que ha hecho solamente un curso. En cambio el otro, el que usa defensas maduras, es como más externo, usa mecanismos de defensa que permiten una mejor adaptación de la persona a la realidad. Por eso lo he colocado como una pirámide. Entonces voy a poner solamente ejemplos, porque la lista de mecanismos de defensa es mayor. En las narcisistas que están más abajo está, por ejemplo, la negación. Un ejemplo con el paciente podría ser que si usa este mecanismo de defensa, hay una negación del diagnóstico. Por lo tanto, es desadaptativo porque no va a buscar ninguna solución para el problema médico que está presentando, que es la enfermedad. Una defensa inmadura es la somatización, que también van a ver en los pacientes, es cuando el conflicto se convierte en síntoma. Entonces esto dificulta el diagnóstico, la atención médica, porque un paciente, por ejemplo con diabetes, además de los síntomas propios de la enfermedad, va a somatizar el conflicto, una pelea, una discusión, un problema que tiene, se somatiza y tiene otros síntomas y confunden los síntomas característicos de la diabetes. Entonces el médico no sabe si son parte de la enfermedad, son otra patología, y también porque esa misma persona a veces consulta solo por esto. Son síntomas físicos, resultados de un conflicto o de una expresión emocional inconsciente, pero que no tienen una fisiopatología que los explique, no se debe a una enfermedad. Por eso es que también no solucionan el problema en el conflicto de una manera adecuada.
En el siguiente está racionalización y desplazamiento, que usamos frecuentemente. Desplazamiento, el mismo nombre lo dice. Tu jefe te ha llamado la atención, pero no le puedes contestar. Entonces llegas a tu casa y desplazas ese enojo a tu hermano menor, a la pareja, a un familiar, a tu mascota o incluso a los objetos. Racionalización es la explicación racional de lo que sucede. En el ejemplo del hijo, podría ser que el hijo a quien lo castiga el padre explique racionalmente por qué el papá lo ha castigado. Piense, no tenía razón al castigarme, pero como me quiere mi bien, está tratando de educarme y darme una formación en la que me permita comportarme de manera adecuada, y lo hace por cariño. ¿Sí? Entonces está justificando y racionalizando la actitud del papá. Y las defensas maduras, que no siempre se pueden encontrar. El altruismo, por ejemplo. El altruismo es cuando el conflicto se va a la ayuda de otro ser humano. Y la satisfacción está solo en el beneficio del otro ser humano, renunciando a tus propias necesidades, pero no espera a la persona una retribución. Ese es el verdadero altruismo. Entonces, encontrar una persona altruista es muy difícil, ¿no? Porque generalmente puede ser alguien que ayude, pero espera un beneficio o espera una recompensa. El altruismo se ve más en los líderes espirituales, cuya función ha sido el beneficio de otros seres humanos. La sublimación es cuando el conflicto se basa en la productividad, el arte, el deporte. Humor jocoso, cuando el conflicto se convierte en sentido de humor, la persona dice una verdad relacionada con ese conflicto, pero de manera que no ofende, todos se ríen, baja la ansiedad y permite una reflexión. Y la anticipación, que es más común encontrarlas, es cuando anticipas el conflicto. Entonces aquí está solamente la definición de algunos mecanismos de defensa para que los puedan repasar. Resumiendo, podemos decir que las funciones de Dios son las siguientes: proporciona una habilidad para adaptarse a la realidad, controla y regula los instintos, agresividad y sexualidad, nos permite anticipar consecuencias de nuestros actos, porque si no tendríamos un control para los instintos, la persona terminaría en la policía. Todo el tiempo estaría peleando y discutiendo con quienes no ha establecido una buena relación o que siente que lo han ofendido. Y permite también establecer relaciones satisfactorias. Los mecanismos de defensa que va a utilizar la persona van a depender también. Si es una personalidad normal, probablemente utilice mecanismos más adaptativos. Si tiene un trastorno, que es ya patología, usará mecanismos más primitivos, menos adaptativos. Y de acuerdo a los tipos de personalidad, los que voy a hablar también en la segunda clase, hay una tendencia a utilizar ciertos tipos de mecanismos de defensa. En el grupo A usan, por ejemplo, proyección. Aquí están las personas que son excéntricas, extravagantes. En el B están los inestables, emotivos, extrovertidos. Por ejemplo, usan lo que es la negación. Y en el grupo C, donde están los ansiosos, usan lo que es somatización o hipocondriasis. Esa sería la primera teoría de la personalidad, que recuerden que explica que nuestro comportamiento está influido por factores inconscientes. La siguiente teoría es la teoría humanística o fenomenológica. Estos son los dos representantes más importantes. Y la resume en que hay una naturaleza única del individuo. ¿A qué se refiere? Consideraban que la persona es buena por naturaleza y que la bondad es inherente al ser humano. Por lo tanto, aunque la persona tenga motivos que son originados biológicamente, tiene motivos más elevados que están enfocados a la autorrealización. La persona, el ser humano, tendría una tendencia a buscar siempre niveles superiores de funcionamiento, basándose en este concepto. El núcleo de la personalidad sería una capacidad que es consciente. En la anterior teoría era inconsciente, motivaciones inconscientes. Aquí es la capacidad consciente y motivada para cambiar y motivar el libre albedrío, o cambiar y mejorar, junto con los impulsos creativos. Rogers decía que el crecimiento
ser auténtico, aceptación y empatía. Otro aspecto importante que plantea esta teoría es lo siguiente: los seres humanos tendríamos una necesidad de consideración positiva. ¿Qué significa? Que desde que el niño se va formando tiene la necesidad de ser aceptado, respetado y querido. Y este comportamiento de la otra persona de aceptación hacia el ser humano va a generar una respuesta. Si la consideración es positiva e incondicional, por ejemplo, de los papás, ¿qué quiere decir consideración positiva e incondicional? Que esta actitud de aceptación y respeto del papá o la mamá va a ser incondicional a pesar de lo que haga el niño. Como decir, te quiero, aunque te portes mal, aunque tengas ciertas características con las que no estoy de acuerdo, es incondicional. Y si es incondicional, esta persona va a llegar a la autorrealización. Sin embargo, si la consideración es condicionada, solo te acepto y te respeto si tienes estas características, va a producir ansiedad y frustración. Tercera teoría de los rasgos de personalidad. ¿Cómo se define un rasgo? Son características de la personalidad y del comportamiento que son consistentes, persistentes, habituales y se manifiestan en diferentes situaciones. Entonces, ¿qué dice la teoría de los rasgos de personalidad? Es como poner etiquetas. Los rasgos serían las etiquetas, por ejemplo, extroversión, estabilidad emocional, neuroticismo, esos son rasgos. Dice que la personalidad en la personalidad se deben identificar los rasgos y eso va a describir cómo es el individuo. Son varias personas que han postulado la teoría de los rasgos, entre ellos, por ejemplo, está Allport, que decía que el ser humano tiene un rasgo principal, que es el rasgo principal y más importante y es único, pero esto es muy difícil de encontrar en la persona, generalmente hay una combinación. Rasgos centrales son varias características, por ejemplo, ser extrovertido y amable, y los secundarios son los que también poseen, pero no son tan frecuentes. La teoría de los rasgos de Cater dice que él hace un listado de rasgos y llega a establecer o a hacer un cuestionario con 16 rasgos. Entonces, en ese cuestionario, como que se define qué tipo de personalidad tendría. El de Eysenck encuentra solo 3 rasgos más importantes que son bipolares. Bipolares quiere decir en extremo: extroversión o extraversión, neuroticismo y psicoticismo. En extroversión, en el otro lado estaría introversión. ¿Sí? Entonces hace esta clasificación y explica que estos son heredables, que vienen con un componente genético, pero también psicofisiológico, influido por el ambiente, y permitirían identificar estos rasgos, predecir el comportamiento de una persona. De todas estas teorías y personas que los han postulado, la más aceptada es esta es la que más van a escuchar: teoría de los 5 factores o 5 grandes. Las personas que han hecho esta teoría son McCrae y Costa, y son los 5 rasgos, y se han asociado también estos 5 rasgos a mejor salud: neuroticismo, extroversión, apertura a la experiencia, responsabilidad y amabilidad. Estas son las iniciales para que se puedan acordar de los 5 grandes rasgos. En el otro lado, neuroticismo es la tendencia a experimentar emociones negativas. En el sentido positivo sería estabilidad emocional. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo estos rasgos están asociados a mejor salud y a longevidad. Estos son los test o cuestionarios que han elaborado para determinar los tipos de personalidad, de rasgos de personalidad. La cuarta teoría biologicista o teoría de los tipos. Como su nombre ya lo dice, y ustedes lo están imaginando probablemente, la pregunta sería: ¿nacemos con una personalidad? ¿Ya viene determinada genéticamente por herencia? Se ha visto que con el transcurso de los años, desde Hipócrates, ya han postulado tipos y características de personalidad asociadas a la estructura corporal. Probablemente esto lo han visto en semiología, cuando decían el sanguíneo tiene estas características: flemático, colérico, apático,
las más conocidas es la de Kresper, que lo divide en leptosomático, que es el más alto, más delgado, esa es su estructura corporal, eso habla de una parte biológica, y Kresper asocia esta característica física a enfermedades mentales, por ejemplo aquí con la esquizofrenia. El pícnico es la persona gordita, más bajita, y asocia con enfermedad bipolar o maníaco depresivo. En cambio, el atlético no lo asocia con ninguna patología mental. William Sheldon hace una clasificación como ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. El ectomorfo también es el delgado, asociado a que es el intelectual, que tiende a ser más introspectivo. Ya son características de su forma de ser. El mesomorfo es el atlético y es entusiasta, es más agresivo, más competitivo, más activo. El endomorfo es como el pícnico, es jovial, pero también puede ser dependiente. Entonces, la teoría biologicista se concentra en la influencia que tiene la herencia en la formación o desarrollo de la personalidad y dice que los bebés ya nacen con temperamentos particulares. Si ustedes tienen hermanos menores, familiares, sobrinos pequeños, o son atentos y observadores a lo que refiere la familia, dicen es igualito al tío abuelo, y ven que los hermanos ya desde pequeños son diferentes, eso estaría mostrando la influencia genética. Son criados de manera similar, pero uno de ellos es más extrovertido, el otro es más agresivo, más activo, y tienen similitud con familiares. Eso muestra la influencia genética de la personalidad. Y finalmente, el enfoque basado en el aprendizaje es lo que aprendemos del medio ambiente. Y la frase es: somos lo que aprendemos. Y son dos teorías, la conductista, planteada sobre todo por Skinner. Probablemente ustedes han visto se ha hablado de esta teoría en teorías del desarrollo, en la clase que ya se dio la primer parcial. Y plantea que la personalidad es un conjunto de patrones aprendidos. No considera la parte biológica, considera que es el medio ambiente, a través del aprendizaje, el que ha determinado tu forma de ser, y a través de qué sistema es este aprendizaje, de lo que es el reforzamiento, es el premio y el castigo. Es común que en la educación los papás, cuando desean que una conducta persista, por ejemplo que el niño sea amable, educado, le dan un premio, que es el reforzamiento, y pretenden que esa conducta se repita. Entonces el niño aprende a través del premio a ser educado, o a través del castigo. Lo castigan porque ha sido mal educado, no ha saludado o ha hecho algo que ha sido indisciplina en su colegio, y esto explicaría su conducta, pero no considera la parte biológica. Y finalmente, la teoría sociocognitiva, que es más completa que la anterior, destaca la influencia de nuestra forma de pensar, sentir, nuestros valores, nuestras expectativas en nuestro comportamiento. Y también que habríamos aprendido a comportarnos de lo que hemos visto. El niño aprende a comportarse de manera educada del papá o del hermano mayor, o tal vez a ser agresivo. Este es el aprendizaje por observación. En esta teoría, Bandura hace o resalta la función de la autoeficacia, que es un término que lo van a escuchar a lo largo de las clases de psicología médica. La autoeficacia es una habilidad para la vida, es la creencia de aquello que podemos lograr, de nuestras habilidades para lograr un objetivo. Entonces, esas serían las teorías que se han planteado sobre el desarrollo de la personalidad, y resumiendo diríamos que no es solo una teoría. Lo que se postula actualmente es que la personalidad está influida por todos los factores que hemos mencionado previamente y resulta de la interacción de influencias biológicas, que sí se lo ve a través de las características de gemelos homocigóticos que se crían con diferentes familias, pero que tienen rasgos, a pesar de haberse criado con diferentes familias, tienen rasgos similares. Influencias biológicas, las psicológicas estarían en inconsciente, las socioculturales, la crianza, la familia, las expectativas, el apoyo que la cultura o la sociedad da al individuo. Entonces, la interacción de estos tres factores constituirían los elementos que influyen en el desarrollo de la personalidad.
Y este cuadro se los he puesto para que hagan un repaso, donde están todas las teorías mencionadas, y coloquen las columnas características. Por ejemplo, aquí pone determinantes conscientes e inconscientes. Pues ustedes ahí revisan, la teoría psicodinámica se concentra en el inconsciente. Las otras dos no toman en cuenta el consciente y el inconsciente. La humanista lo toma más bien el consciente, quiere decir que nuestro libre albedrío define cómo vamos a hacer. La naturaleza, que es la herencia frente a la crianza, Freud sí consideraba los factores. En la teoría de los rasgos varía de acuerdo al autor. Eysenck, por ejemplo, si recuerdan, incluye ambos, biológico y la parte psicológica. Del aprendizaje, también si recuerdan, no considera lo biológico, considera que el individuo solo se comporta de cierta manera a través de la influencia del ambiente, no de factores biológicos. La biológica, al revés, solo considera lo hereditario, lo físico, lo biológico. Y el humanista subraya una interacción de ambas. Libre albedrío es importante para comprender el comportamiento del humano frente al determinismo. El determinismo es lo que ya está establecido y no podemos cambiar. También hace diferencias. La mayoría incluye el determinismo menos la humanista, que dice que el ser humano tiene la libertad de elegir características con las que va a tomar sus decisiones. Y estabilidad frente a modificación, la que más destaca la probabilidad de cambiar es la teoría humanista, que dice que la personalidad es flexible y resiliente durante toda la vida. La menos flexible sería la biologista. He incluido esta parte, que ya han visto probablemente también en teorías del desarrollo, y es la teoría del apego, porque había preguntas en el primer parcial sobre teoría del apego. Entonces recuerdan qué es la teoría del apego y qué influencia va a tener en la personalidad. Es el vínculo emocional entre el cuidador primario, que es la mamá, y el bebé. Es este vínculo que se está formando cuando la mamá le sonríe y el niño responde. Se forma sobre todo en los 2 primeros años de vida y determina la seguridad que va a experimentar este niño posteriormente. Un buen vínculo emocional, vínculo de apego con afecto, es indispensable para el desarrollo de una personalidad normal. Si falta este aspecto, ustedes ya imaginan que esta persona podría tener un trastorno de personalidad. Se habla de lo que es la sensibilidad materna, es algo que han debido observar. Las mamás, y más las abuelitas, porque han criado más niños, tienen la característica de poder identificar y percibir las señales del bebé en el tono de llanto. El niño llora, pero no es lo mismo cuando llora por hambre, cuando llora por que algo le incomoda, por frío o por dolor. Entonces la mamá debe ser apta y capaz de identificar ese llanto y satisfacer la necesidad. Si tiene hambre, de darle leche; si tiene dolor, calmar el dolor, etc. A través de esa satisfacción de la necesidad del niño, el niño va a ir desarrollando empatía, se va a desarrollar la seguridad en sí mismo, va a tener un impacto duradero en su desarrollo, va a aprender a modular, a regular las emociones. La regulación de las emociones es sumamente importante para adaptarnos a la vida. Si el médico no tiene esto, ahí surgen los problemas en relación médico-paciente. El paciente le dice algo que no le gusta, el médico se enoja y ahí surge un conflicto que puede llegar hasta un proceso penal. También influye en cómo la persona se va a relacionar con otro ser humano. Y este ejemplo, más sencillo, aquí el bebé tiene una necesidad, hambre, sueño, etc. Llora, la mamá identifica, le da atención, satisface esa necesidad, el niño siente gratificación, se lo ve feliz y adquiere confianza. Este es el vínculo normal, el apego normal. ¿En qué parte se rompe? Si la mamá, por diferentes motivos, porque no es apta, por una enfermedad mental, por ejemplo, o tal vez porque no está presente, no satisface esta necesidad, entonces se rompe el ciclo y el niño tiene problemas de vínculo y no se establece ese sentimiento de confianza y seguridad. Entonces, para Bowlby, la presencia de un sistema de control de apego constituye una característica fundamental en el funcionamiento
personalidad. Con este concepto, ustedes ya ven la importancia de hacer prevención en la crianza de los niños, la explicación a las futuras mamás, papás, de la importancia de que el niño tenga un apego normal. Esta es una diapositiva de repaso de qué sucede cuando el niño no ha tenido un apego normal y cuando sí lo tiene. Como este es un tema que lo han visto ya en otra clase, solo de manera general, cuando hay un apego seguro, la persona es más capaz de relacionarse con los demás, tiene una relación más saludable, es capaz de sentirse amado, querido, respetado por su pareja, por ejemplo. Si rompe la relación de pareja, es capaz de terminar saludablemente esa relación. Es una persona que disfruta de las relaciones interpersonales. En cambio, los otros tipos de apego, más claro, el desorganizado, cuando hay maltrato al bebé, no es capaz de establecer esa relación gratificante. Es la persona, por ejemplo, que no tolera la separación, o que es muy fría, muy distante, no puede establecer ese vínculo emocional. Entonces, el apego seguro, ¿qué va a proporcionar? La persona es segura, capacidad de exploración, se anima a tomar otros caminos, le ofrecen una beca en el extranjero y dice, sí, me voy a animar, aunque no hable bien el idioma, entonces es capaz de explorar, de arriesgarse. La autoestima, que es muy importante, la autonomía, la empatía se desarrolla también en este tipo de relación, capacidad de establecer buenas relaciones y de reconocer cuando una persona es digna de confianza. Esto en neurociencia se llama capacidad de detectar defraudadores, significa que la persona es capaz de darse cuenta de alguien que lo está engañando, puede ser en un negocio o en una relación personal. Y esto es sumamente importante en la vida, son las personas que dicen, no, mejor no voy a hacer un negocio con esta persona, no le voy a abrir la puerta, algo me parece raro, y eso le permite tomar mejores decisiones. Factores que influyen en el establecimiento de un vínculo emocional saludable, pensando en promoción, embarazo no deseado, una muchacha muy joven, 15 años, que no es mamá soltera, cuando hay maltrato, consumo de sustancias, trastornos mentales de la mamá, que la mamá consuma sustancias, que esté deprimida, y factores también culturales, económicos. El tipo de apego, ¿cómo va a influir en tu paciente cuando ya lo veas de adulto? En la adhesión al tratamiento, que es tan importante. Tu trabajo puede quedar inconcluso si solamente has llegado al tratamiento, pero no se está viviendo. Entonces, ¿quiénes tienen más posibilidad de adherirse al tratamiento? Quienes han tenido un apego seguro, normal, y estas personas hacen un uso más racional del recurso sanitario. Quiere decir que van a asistir al médico solamente cuando lo requieren, por los motivos que realmente sean relevantes. En cambio, las personas que tienen un apego temeroso, ansioso, son las que más asisten, son los hiperfrecuentadores, son los pacientes también denominados somatizadores y se adhieren menos al tratamiento. Después de haber explicado lo anterior, pasamos al tema de comprender cuál es la diferencia entre personalidad normal y trastorno de personalidad y cómo esto va a influir en todo el proceso salud-enfermedad. En la definición anterior, que es la misma que les puse, todo esto es lo normal. Y cuando se convierte en patología, cuando estos rasgos son inflexibles, no pueden cambiar, producen desadaptación, afectan la vida de la persona, en su área laboral, académica, familiar, etc. Ahí hablamos ya de un trastorno de personalidad. De manera más sencilla, un rasgo de personalidad puede ser la desconfianza, no necesariamente esto es desadaptativo. La persona puede ser más bien muy cuidadosa, muy prudente, puede ir de manera adecuada en un trabajo como ser contador, por ejemplo, pero si pasa la línea de lo normal, es cuando es inflexible y desadaptativo. Estas son las dos palabras que tienen que recordar. Y ahí se convierte en patología o trastorno. Entonces, definición de trastorno de personalidad. Patrón permanente de una experiencia interna y comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura
tenemos que tomar en cuenta la cultura. No es lo mismo hacer el diagnóstico en el Japón que en Bolivia o en el Brasil. Y este patrón va a ser poco flexible, generalizado, estable. Un trastorno de personalidad solo se diagnostica a partir de la adolescencia o inicio de la edad adulta y produce malestar o deterioro en la vida de la persona. Esta les he puesto, que es la imagen de un niño a quien le están poniendo una inyección, para que recuerden que en el niño todavía no se ha formado la personalidad, entonces no podemos hacer diagnóstico de trastorno de la personalidad. Solo a partir de los 16, 18 años se hace el diagnóstico de trastorno. ¿Cómo va a influir ahora un trastorno de personalidad cuando ya pensamos en patología? Primer concepto, recordar, aquí imaginamos que la doctora está preocupada, está ansiosa por características que pueda tener su paciente. 10 a 20% de toda la población tiene un trastorno de personalidad. Significa que en cualquier especialidad que elijan, y sea emergencias, consulta externa, van a haber 10 a 20% de pacientes con trastorno de personalidad. Eso no es solamente para psiquiatría. Va a haber el cirujano, el internista, el endocrinólogo, etc. El pediatra no, porque es niño todavía, pero el pediatra lo puede ver en el papá, en la mamá, y eso va a dificultar su relación. El curso es crónico. Entonces, ¿cómo influyen estos trastornos de personalidad? Recuerden, 10 a 20% son frecuentes, clínicamente problemáticos, van a dar problemas, va a dificultar todo lo que tienes que hacer con el paciente. Son altos consumidores de la asistencia médica, quiere decir que van muchas veces más del usuario, aumentan el trabajo y la sobrecarga que tiene el profesional, van a interferir o obstaculizar la relación con el médico, van a interferir en lo que es el diagnóstico, la adhesión al tratamiento, la rehabilitación. Cuando vean pacientes con trastorno de personalidad, tienen que tomar en cuenta que puede estar asociado a otro trastorno mental. Entonces, si tu paciente tiene diabetes y trastorno de personalidad limítrofe, consideras que puede tener depresión, consumo de sustancias, anorexia, y complica todo lo que vas a hacer como médico endocrinólogo. En algún punto pueden ser agresivos o ser peligrosos para sí mismos con intentos de suicidio, etc. Y son los pacientes, si recuerdan la clase de relación médico-paciente, catalogados como pacientes difíciles, que son parte de una situación difícil. Conociendo todo eso sobre trastornos de personalidad y cómo van a influir en la atención, recordar que el médico también puede tener trastorno de personalidad, no solo el paciente. No por ser médico, vestir la bata blanca, está exento de tener cualquier enfermedad, cualquier trastorno. En este caso se complica más todavía. Un paciente con trastorno de personalidad y el médico con trastorno de personalidad, la relación se hace más compleja. Entonces, en el tema que es autoconocimiento y la salud mental del profesional de salud, es tomar en cuenta esto, que si la persona tiene estas características, en su autocuidado tiene que tomar medidas, realizar intervenciones para aprender a manejar sus rasgos de personalidad. Un ejemplo, que lo van a ver en internet, salen noticias, es se produce una pelea entre médicos y pacientes en el hospital de Santo Domingo, y podemos imaginar qué ha pasado, que han terminado golpeándose, no solamente discutiendo, aquí se ve que hay agresión, contacto físico. ¿Será que el médico, personal de salud, tenía un trastorno de personalidad y también el paciente? Y eso ha motivado una circunstancia tan disfuncional en un servicio. Imagínense, en un servicio de emergencia, ¿qué puede pasar si se pelean de esa manera el profesional y el paciente? Para comprender también cómo influye la personalidad, es importante distinguir tipos de personalidad. Esto también es tema de la siguiente clase. Como conocimiento, ya les dije, son 3 grupos. En el primero van a ver estos 3 tipos de personalidad. En el grupo B estos, y en el grupo C están los ansiosos. Entonces, cada uno, con sus diferentes rasgos, van a reaccionar, van a expresar sus síntomas, van a tener una actitud de afrontamiento y de relación médico-paciente diferente. La patología es la misma, pero va a variar todo esto. Como conclusión de la clase, diremos que la atención médica general
se deben tomar en cuenta las dificultades más frecuentes que pueden presentarse de acuerdo al tipo de personalidad o si se trata de un trastorno de personalidad y determinar la influencia de esta personalidad en todo el proceso salud de enfermedad. En esta imagen vemos una persona que está enferma. ¿Cómo la personalidad va a influir? Percepción de sus síntomas. Imaginamos que tiene tos. Hay un tipo de personalidad que se llama esquizoide, son las personas más tímidas, calladas, que no les gusta mucho relacionarse. Si tiene tos, tal vez su tos es más, trata de disimular, tose con un volumen más bajo, no quiere mostrarlo ante los demás y no le cuenta mucho al médico porque es tímido, reservado. La personalidad histriónica es la personalidad que es exagerada en la expresión de sus emociones. Entonces tose con más fuerza, llama la atención en el servicio de consulta externa de emergencias, en la sala de espera, y tose más fuerte para que todos la vean. La expresión de sus síntomas es diferente. Un tipo de personalidad va a exagerar el síntoma, le va a dar ciertas características. La otra persona tal vez no le cuente. Comportamiento ante los síntomas. Se habla de lo que es blocos de control interno y externo. Se refiere al pensamiento que tiene esta persona sobre el control de sus síntomas, control interno, o si esto está en el control externo. Si la persona considera que ese es su síntoma, puede controlarlo internamente, depende de él. Tal vez no asista a consultar, a decirles algo que yo puedo solucionar con remedios caseros, con reposo, y tal vez deje que la enfermedad evolucione y se complique. Un dolor, por ejemplo, una apendicitis, como considera que puede controlar y tiene el control de los síntomas, va a terminar evolucionando a una peritonitis. Cuando es externo y considera que el control está afuera, su reacción también va a ser diferente al síntoma. Y la respuesta al tratamiento. Un ejemplo es el efecto placebo. Ciertos tipos de personalidad responden al efecto placebo. Quiere decir que si el médico usa ciertos elementos que son placebo, van a ayudar en la recuperación por el tipo de personalidad que tiene. No va a mejorar su patología solo con la medicación. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Tipos de personalidad, rasgos asociados a mejor salud, características individuales, que son otras características. Ahí, por ejemplo, están las habilidades para la vida de la OMS, qué es el afrontamiento y qué características tiene un paciente que afronta bien la enfermedad. Es lo que ustedes pueden preguntarse cuando están viendo a su paciente. ¿Será que es un buen afrontador? Están haciendo su historia clínica, pero también están considerando la personalidad de su paciente. El estudio de la personalidad, por lo tanto, es un aspecto esencial, no se olviden de esta palabra. No pueden sacar eso de la atención que van a hacer en su actividad médica, para mejorar la forma de comprender el proceso de una enfermedad en términos del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Y ese sería el tema de la primera clase. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda.